Empezó con una bolsa negra sobre mi cabeza. 6 o 7 hombres me sacaron de la calle cuando volvía del trabajo y me retuvieron a punta de pistola en la parte trasera de una furgoneta. Me explicaron detalladamente lo que le ocurriría a mi familia si no les hacía caso. Hasta ese momento, la tortura no era más que una palabra. Nunca había pensado mucho en ello. No estaba preparado para oír algunas de las cosas que me dijeron. Cuando me estaban subiendo a un helicóptero, habría hecho cualquier cosa que me pidieran. Llegué a la zona negra, salí a patadas del helicóptero donde mis pies golpearon el barro húmedo y duro con un chapoteo. Me arrancaron la capucha negra con tanta fuerza que me dolió la piel de la punta de la nariz y entonces eché un primer vistazo al lugar. No puedo decir si cumplió mis expectativas o no. No tenía ni idea de a dónde iba ni del aspecto que debía tener cuando llegara. Aún así, consiguió dejarme sorprendido. Un pueblo abandonado enclavado en la selva, la mayoría eran casuchas de una sola habitación, con mucha chapa ondulada. Aquí y allá había parcelas quemadas. Pimenteros moribundos abandonados, con sus frutos estampados en la tierra por el paso de soldados vestidos de negro. Vallas podridas y comederos para cerdos y cabras muertos hacía tiempo yacían hechos pedazos. Y entonces, acechando en una colina como un salto arquitectónico, había un hospital de 3 pisos hecho de cristal y acero. Lo último en tecnología. Construido en un lugar donde el asfalto era solo un rumor. Oficialmente, lo había puesto allí una organización benéfica sin ánimo de lucro que quería investigar nuevas enfermedades y posibles curas en lo más profundo de la selva. Extraoficialmente, siempre había pertenecido a la CIA. Un lugar útil para probar cosas extrañas con viruela en el nombre, y, llegado el momento, un lugar útil para diseccionar lo imposible. Imaginen mi sorpresa cuando unos hombres armados me escoltaron hasta un despacho con mi nombre en la puerta y descubrí que iba a estar a cargo de su último gran proyecto. Jefe de investigación impreso en el cristal. Aspecto realmente oficial. Grandes letras negras como si siempre hubiera trabajado allí. Lo primero que pensé fue, ¿cuánto tiempo piensan tenerme aquí? Pero no duró mucho. Ese hospital se convirtió en mi hogar y lo ha sido desde entonces. Menos de 24 horas después de mi llegada, ya tenía los pies encima de la mesa, ladrando órdenes a los técnicos de laboratorio. Me metí en el papel más fácilmente de lo que me gustaría admitir. Me atraparon por mi curiosidad científica. Así es como se aseguraron de que estaba a bordo del proyecto. Por eso nunca me apuntaron con un arma después del primer día. No tuvieron que hacerlo. En cuanto vi esa cosa dentro de la cavidad torácica del Mesías, me convertí en un activo dispuesto. No más yo. Solo el proyecto. El descubrimiento y las revelaciones. Yaciendo en esa losa, anidado en la carne de un hombre de apariencia normal, había un trozo de divinidad al rojo vivo. Un pinchazo en el tejido de la realidad. No sé cómo describirlo. Fue como si hubiera pasado toda mi vida viendo sombras bidimensionales y de repente hubiera vislumbrado las formas tridimensionales que las proyectaban. No he visto a mis hijos desde que me llevaron. No podría decirte sus nombres. Nunca volví a ser el mismo después de la primera autopsia. Nadie en aquel lugar estaba cuerdo después de que el bisturí mordiera su carne por primera vez. El desgaste entre el personal de investigación era increíblemente alto. Todos los días había una enfermera afectada por los estigmas o un técnico de laboratorio que recibía la llamada para escribir el tercer testamento. Los guardias se ocupaban de los miembros reacios del equipo. Científicos y clínicos traumatizados se alineaban, uno a uno, contra una pared de ladrillo expuesto al calor de la selva y recibían disparos. Recuerdo fumar en la cafetería entre operación y operación, temblando de nervios mientras intentaba ignorar el pop-pop de algunos de mis colegas más testarudos siendo ejecutados. Y luego de vuelta al trabajo, donde reprimí la sensación de que yo era la peor clase de traidor. Al día siguiente habría caras nuevas fregando y pidiendo órdenes, otro par de manos enviadas de Dios sabe dónde. De vuelta a la catalogación de la divinidad. A veces me imaginaba uniéndome a los objetores.
La gente que encontró la religión en un estéril laboratorio de operaciones encubiertas. Pero eso que le sacamos, ese enigma desconcertante que quemaba los ojos, consumió el proyecto. Todo lo que aprendimos sobre ello parecía un salto cuántico en nuestra comprensión de la microbiología. Probamos todo lo que pudimos conseguir. Plantas, animales, humanos. Intenté no mirar a ninguno de ellos a los ojos. Gente tranquila sacada de algún lugar tranquilo de la tierra donde no se les echaría de menos. Todos ellos asustados. ¿Sabían? Quiero decir, ¿sabían realmente el sufrimiento que les esperaba? Definitivamente no. Imagino que esperaban que les dispararan. No despertar con el paladar lleno de globos oculares. Me avergüenza decirlo, pero ese tipo de resultados me vigorizaron. Incluso me excitaba. Cuando todo se vino abajo y me perdí la evacuación, por fin pude hojear todos aquellos documentos clasificados en los que descubrí que no me habían seleccionado por ser un genio de la microbiología, sino más bien porque mi perfil psicológico dejaba claro que haría cualquier cosa si me ponían delante un misterio lo bastante grande. Eso y el hecho de que se me daba bastante bien gestionar proyectos. A los genios no se les suele dar bien enviar memorandos o llevar la cuenta de las cifras de rendimiento. Por suerte, yo no soy un genio. Fue humillante a veces, trabajando con algunos de los chicos de abajo, siendo superior a ellos, incluso. Quiero decir que el Dr. Coates era probablemente el hombre más inteligente que había conocido. No tenía una verdadera carrera académica porque tenía la costumbre de hiperfijarse en cosas que, o bien no se podían resolver, o bien a nadie le importaban una mierda. Pero estaba bastante claro que era un tipo que podría haber dedicado su cerebro a casi cualquier cosa y haberse hecho un nombre si hubiera estado un poco más atento. Era un tipo raro, básicamente. Daba clases descalzo. Respondía a los plazos de calificación de última hora poniendo un notable a todos los alumnos. Lanzó una grapadora al jefe de su departamento. Ese tipo de cosas. Inteligente pero no particularmente sensato. El proyecto lo quebró. Rompió su visión del mundo, rompió su mente y, hacia el final, incluso su cuerpo. Se podría pensar que el problema era pedirle a un hombre hiperracional que procesara lo divino, pero en todo caso lo procesó demasiado bien. Fue la primera persona en leer el Tercer Testamento sin volverse loco. Inmediatamente loco, debería decir. O tal vez siempre estuvo loco para empezar. En cualquier caso, se las arregló para tomar todos los garabatos y trozos de versos que habíamos recogido de los efectos personales del difunto y reunirlos en un único documento. Luego lo leyó y salió como si nada. El siguiente tipo después de él no tuvo tanta suerte. Pero el Dr. Coates siguió trabajando durante unos días después. Tomó medidas de esto. Hizo grabaciones de eso. Se escabulló en el fondo, fuera de mi atención, mientras yo me concentraba en tratar de encontrar alguna manera de escanear el Tercer Testamento en una computadora sin que causara estragos. Al igual que la gente que lo leía, a las máquinas les gustaba suicidarse a mitad de lectura del Tercer Testamento. Pero Coates no. Parecía estar bien. Debería haberlo sabido. La primera pista de que algo no iba bien fue cuando fui a su despacho. Un espacio estrecho con paredes y suelos de metal, sin ventanas, ya que estaba bajo tierra, y un mostrador lleno de equipos. Siempre estaba todo desordenado y solía oler un poco mal, pero normalmente era el olor a científico sin lavar. Pero un día, cuando fui a visitarle, abrió la puerta y percibí un tufillo a algo que estaba mal. Olía un poco a muerte, pero no del todo. Solo diferente. Casi a moho. Claro que tenía derecho a hacer algunos experimentos en su tiempo libre, y eso es lo que me imaginé que era. En ese momento, lo descarté. Tenía otras cosas en la cabeza. Solo que el olor empeoró con el tiempo. Aparecía día tras día y cada vez me picaba la nariz un poco más, se quedaba en mis senos nasales un poco más. Y Coates parecía un poco peor cada vez también. De nuevo, nada serio. El tipo de cosa que en realidad es bastante normal para un hombre como él. Estoy acostumbrado a ver científicos obsesionados con un problema,
algo silencioso que no compartirán con nadie más hasta que estén seguros de lo que tienen. Así era él, y supuse que cuando estuviera listo me mostraría algo que me dejaría boquiabierto. O sería algo estúpido como que había conseguido que su microondas calentara uniformemente su almuerzo desmontándolo y recableando sus entrañas. A veces me pregunto si lo hubiera visto antes y hubiera podido hacer algo al respecto. Alguien más inteligente podría haber detectado las extrañas mezclas químicas de su estantería o reconocido los olores peculiares. Pero yo no. Todo lo que puedo decir en retrospectiva es gracias a Dios que mi oficina estaba en la superficie. Cuando su pequeño proyecto terminó de abrirse paso por la planta en la que estaba, había matado a 36 personas con su gas nervioso casero. Por suerte, las instalaciones estaban preparadas para ese tipo de ataque y los sistemas de seguridad automáticos bloquearon todo el nivel rápidamente, así que los daños no fueron tan graves. Podría haber sido mucho peor. Pero lo extraño fue que el sistema de ventilación no funcionaba. Debería haber desaparecido en menos de un día, pero 4 horas después los niveles de gas seguían siendo los mismos. La investigación, al menos al principio, tuvo que hacerse a distancia. CCTV de su laboratorio era irregular. Algo estaba corroyendo las cámaras, pero basándonos en algunas de sus peticiones de material supusimos que había estado cultivando algún hongo inusual para crear el arma biológica. Fuera lo que fuese, era potente y no podíamos hacer nada al respecto. Teníamos que esperar y rogar a Dios que la cosa horrible que había inventado se consumiera por sí sola. Lo poco que pudo captar el circuito cerrado de televisión fue un espectáculo espantoso. 8 científicos muertos en sus escritorios. Desplomados sobre la sangre que le salía por la boca. El fluido parecía negro en el granulado monitor en blanco y negro. Pero lo que más me molestó fueron los asistentes. Docenas de hombres y mujeres jóvenes que en realidad no pertenecían a ese lugar. Demasiado para vivir, y todos ellos tan asustados de lo que les iba a pasar. Y estaban allí tirados, en medio de lo que fuera que estuvieran haciendo. En los propios laboratorios, vasos de precipitados destrozados y máquinas en desorden. En sus habitaciones, algunos dormían plácidamente, otros se abrazaban en pequeñas citas secretas que creían que nadie conocía. Por toda la planta había cuerpos tendidos en el suelo en posturas extrañas, y de nuevo aquel fluido negro que goteaba de todos los orificios manchando el suelo, sus caras y sus ropas. Empapando sus pechos e ingles. Recuerdo que me senté allí y me quedé mirando cómo se retorcían y echaban espuma por la boca, esperando a que llegara por fin la muerte. Incluso entonces, las horas pasaban mientras esperábamos a que los sistemas purgaran el gas. 12. 24. 48. No pasaba nada. Era como si todo allí estuviera congelado en el tiempo, y entonces, de alguna manera, las luces de ese nivel se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió, bañándolo todo de rojo, pero combinado con las cámaras de baja calidad era como contemplar un viejo videojuego. Granulado. Borroso. Baja resolución. Supusimos que Coates debía de haber instalado un temporizador remoto en la electrónica, lo cual no era una buena suposición, ya que su especialidad era la bioquímica y los sistemas de seguridad eran del más alto nivel. Pero ¿qué otra cosa podía ser? No era como si alguien pudiera haber tocado el disyuntor. Sabíamos que al final tendríamos que entrar ahí. 60 horas después del cierre, tuvimos que hacerlo. Había demasiado material de alto valor para dejarlo atrás, y había informes de ruidos extraños allí abajo. Los guardias apostados en la puerta oyeron débiles sonidos al otro lado. Pasos, calcularon. Por supuesto, lo descarté. Tonterías, me dije a mí mismo y a ellos. Y aún así entramos armados porque, bueno, si Coates fue lo suficientemente listo como para montar toda esta pesadilla, ¿quién puede decir que no se hizo una pequeña máscara de gas para mantenerse a salvo? ¿Crees que estoy acostumbrado a trabajar con trajes para materiales peligrosos? Y en cierto modo lo estoy, pero entrar en ese piso sellado era otra cosa. El visor me resultaba restrictivo. El chirrido del traje de goma era ensordecedor.
Mi respiración era demasiado fuerte, y cada vez que la radio del traje se encendía con uno de los ladridos del soldado, casi me saltaba del susto. Y entonces la puerta se abrió. Nada podría haberme preparado para eso. El aire estaba cargado de niebla que se iluminaba con el tono rojo del alumbrado de emergencia. Viejas rejillas metálicas. Rejillas de ventilación. Puertas abiertas, todo rojo sangre o completamente oscuro. Había demasiadas sombras como para sentirse seguro. No ayudaba que algunas de las bombillas fueran estroboscópicas. Sirenas giratorias que iluminaban el lugar con destellos periódicos de luz carmesí. Dios, hasta los 4 soldados que estaban a mi lado parecían nerviosos. Pasamos más de unos cuantos cuerpos de camino al laboratorio de Coates. Todos yacían donde habían aparecido en el circuito cerrado de televisión, al menos por lo que pude ver. Suena estúpido, pero miré a algunos de cerca para asegurarme. Todos esos informes de pasos habían empezado a introducirse en mi cerebro. No podía quitarme la idea de que no estábamos solos ahí abajo. Cuando por fin abrimos la puerta de la casa de Coates, lo que vi me dejó helado. Los soldados se concentraron en el extraño crecimiento que había en una esquina de la habitación, que yo solo percibí como una tenue colección de gruesos pétalos de hongos que trepaban por la pared, venas palpitantes como capilares oculares. Pero lo que más me llamó la atención fue el escritorio vacío. La última vez que tuvimos imágenes fiables de esa habitación, Coates yacía allí muerto como un dodo. La sangre goteaba de sus ojos aún abiertos, se acumulaba en el escritorio y goteaba en el suelo. Y esa mancha todavía estaba allí, incluso se veía el contorno de su cabeza. Pero el hombre ya no estaba. Esto, incluso más que la cosa grotesca que ocupaba una pared, me aterrorizaba. Aquella masa temblorosa de hongos expulsaba suficiente gas tóxico como para matar a media base, pero al menos estaba inmóvil. En otra circunstancia podría incluso haberlo encontrado fascinante. Carol Coates claramente se había vuelto loco. ¿Se había quedado inmóvil durante días para engañarnos? Eso no parecía correcto. Otra vez pensé en los cuerpos que habíamos pasado. La forma en que se veían tan quietos, pero no sin vida. Como una muñeca de porcelana, había una ligera sugerencia de que algo funcionaba detrás de los ojos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó uno de los hombres. Tomar muestras, quemar el resto, respondí. Si los niveles de gas no bajan en una semana, tendremos que purgar toda la planta con fósforo. Todo el tiempo tenía los ojos puestos en el espacio que nos rodeaba. Debajo del escritorio. Encima de los armarios. Si Coates no estaba en su escritorio, ¿dónde estaba? ¿De dónde coño ha salido esta cosa?, murmuró el mismo soldado mientras lanzaba una serie de cargas térmicas sobre la parte más carnosa del molde. Parecía estremecerse en respuesta a su tacto, pero por lo demás era benigno. Probablemente tomó algunas muestras de tejido del sujeto. Sabemos que propaga niveles inusuales de crecimiento en tejido vegetal y animal. Explica por qué los niveles de gas no bajan. ¿Qué metaboliza?, miré al soldado con extrañeza. ¿Qué?, respondió. No sois los únicos con educación. Me parece justo, respondí con un rápido movimiento de cabeza. No está metabolizando nada excepto su tejido. Bueno, sin rodeos, quiero decir, piensa en los peces y el pan, ¿no? Esto es algo que sabemos de las muestras de su tejido desde hace tiempo. Creación espontánea de materia y energía de la nada. Pero para darle crédito a Coates, esta es una aplicación bastante novedosa. Ha creado un arma biológica infinita. ¿Por qué? Estaba a punto de responder no tengo ni puta idea, cuando un fuerte estruendo llamó nuestra atención hacia la puerta. Afuera reinaba la oscuridad, solo interrumpida por el parpadeo de una luz roja. Al encenderse y apagarse, reveló, por un instante, la silueta de un hombre de pie en el pasillo. Los soldados, nerviosos, levantaron sus fusiles. Cuando volvió la luz, la figura había desaparecido. ¿Quién coño era ese?, ladró uno. Debe ser Coates, respondió otro. El trabajo está hecho,
grité mientras hacía un gesto a las cargas. Larguémonos de una puta vez de... No os quedan milagros. Habéis hecho vuestros propios milagros. Las palabras gruñeron tan alto y profundo que parecieron hacerme vibrar hasta los huesos. Los soldados se pusieron en guardia, pero yo... Tardé un poco más en volverme hacia la esquina de la habitación. Sabía lo que iba a ver, pero Dios no quería verlo. Hay otros jardines, pero no para ti. No estropees los otros edenes. Coates salió de la cosa de la pared, liberándose con un chirrido húmedo. No estaba desnudo, sino casi desnudo, ya que su piel había empezado a absorber la ropa. Parecía una víctima de quemaduras cubierta de algas. Él te ama. A pesar de todo, Él te ama. Y hay un lugar en el cielo para todos ustedes, pero es hora de... No puedo culpar al soldado que apretó el gatillo. No era solo el hecho de que Coates hablara con una boca que le había crecido grotescamente a lo largo del abdomen, sino que las palabras nos taladraban la cabeza como quien clava una aguja caliente en un nervio dental. Hizo que se me entornaran los ojos, me dolieran los oídos y me sangrara la nariz. 2 de los hombres habían vomitado, salpicando el interior de sus viseras con un líquido espeso. Fueron los primeros en caer. No vieron lo que les golpeó y en cierto modo me alegro. Coates, furioso por el disparo, se movió con la elegancia de un bailarín. Salía trompicones al pasillo mientras los destrozaba con su brazo, que parecía atravesar sus trajes de protección biológica. El soldado restante, el de gatillo fácil, estaba a mi lado mientras huía. La salida no estaba lejos. Esperaba que pudiéramos recorrer el resto del camino sin incidentes, que en unas pocas horas pudiera dejar en algún recoveco de mi mente las pocas imágenes que tenía de Coates desgarrando carne y tela como si fueran tejidos y seguir adelante. Pero solo pasaron unos pocos pasos en la oscuridad antes de que el soldado que quedaba empezara a disparar a ciegas al pasillo que teníamos detrás. Fue un error darse la vuelta. En la fracción de segundo en que había desviado la mirada, no vio uno de los cuerpos que yacían en el suelo. Yo salté. Él no saltó. Solo fui débilmente consciente de que no había nadie a mi lado cuando los disparos se hicieron cada vez más débiles a medida que le dejaba atrás. Uno de los disparos rebotó en un panel junto a mi cabeza y, hasta el día de hoy, sospecho que no fue un rebote, sino un intento deliberado de vengarse por haberle abandonado. Aún así, no miré atrás hasta llegar a la puerta de seguridad. Pulsé el teclado frenéticamente, aterrorizado cuando mis oídos registraron el sonido de pasos que se acercaban amortiguados por el traje de protección biológica. Dios, no podía contenerme. Miré. No podía hacer otra cosa que esperar a que los de seguridad me dieran el visto bueno y abrieran la puerta, y ni siquiera había garantías de que lo hicieran. Podría estar esperando eternamente, mirando a la nada mientras Coates se acercaba cada vez más. Sin darme cuenta de lo que hacía, me giré y lo vi. El soldado con la pistola. Jesús. La oficina de Coates no estaba a la vista, así que no tengo ni idea de si repitió esto con los otros 2. Pero el hombre que vi estaba hecho pedazos. Amarillo y rojo en tiras irregulares que cubrían el techo tanto como el suelo. Y avanzando hacia mí a 4 patas, con piernas y brazos demasiado largos para un hombre normal, venía Coates, con los ojos muy abiertos. La mandíbula distendida. Todavía le faltaban trozos de cabeza. Pero su boca pronunciaba en silencio las mismas palabras casi al compás de su galope. Una y otra vez, tardaría días en darme cuenta de lo que estaba diciendo. Por suerte, antes de que consiguiera alcanzarme, las puertas se abrieron y una lluvia de disparos llenó el pasillo de delante. Coates, rápido como un rayo, desapareció en alguna grieta oscura y me pusieron a salvo antes de que pudiera ocurrir lo peor. En cuanto estuve al otro lado, ordené a seguridad que inundara el lugar de fósforo y todo quedó purgado. Fuego candente a discreción. Cuando terminó, solo quedaba metal y, aún así, gran parte se había derretido y enfriado en extrañas formas en el suelo. También hice todo lo posible por acabar con cualquier intento de recuperar el espacio de trabajo perdido. Los de arriba estaban cabreados. Toda esa superficie perdida,
pero dije que el riesgo de contaminación era demasiado grande. Por supuesto, omití la parte en la que volví a ese lugar una noche tranquila unos días después. Puse la oreja contra una gruesa pared de acero que sabía que estaba cerca de uno de los conductos de ventilación de ese nivel. Era débil, pero oí susurrar a Coates. Solo entonces obtuve por fin la pista definitiva de lo que Coates había estado diciendo mientras se acercaba a mí en el rojo parpadeante de aquel pasillo en penumbra. Te queremos, te queremos. Incluso ahora las cámaras muestran ese nivel como un espacio hueco y estéril, pero no puedo evitar la sensación de que si lo abriera vería a Coates salir deslizándose de algún respiradero olvidado hace tiempo. Tal vez en peor estado por todo el tiempo que ha pasado desde entonces, pero Coates al fin y al cabo, aterrador y deforme, pero desesperado por propagar el mismo testamento que retorció su mente y su cuerpo, que le hizo intentar engendrar algo que bien podría haber acabado con el mundo entero. ¿Y lo peor de todo? Lo que me había estado diciendo en aquel pasillo, ¿y si era verdad? ¿Y si no lo había hecho por odio, sino por amor? En ese momento había asumido que la fuerza con la que nos enfrentábamos era hostil, pero ¿y si no lo era? Todos los que se acercan al tercer testamento se suicidan y hasta Coates había pensado que era una especie de retorcida venganza. Pero ¿y si no era el caso? ¿Y si no lo hacía por rencor u hostilidad? ¿Qué significaría eso para mí? ¿Perdonarme? Si era así, eso me aterrorizaba, porque después de todo lo que había pasado, dudaba que tuviera la fuerza para resistirme a ese tipo de ofrecimiento. Durante semanas me pasé la noche en vela preguntándome qué demonios habría en esas palabras que pudieran obligar a gente como Coates a hacer lo que hicieron. Y sin embargo, a pesar de todo, todavía no he leído el tercer testamento. Coates era un genio y aún así se dio. Sé que hice algunas cosas bastante desastrosas en nombre de la curiosidad científica, pero, bueno, supongo que no me avergüenza decir que también soy un cobarde. Tengo miedo de morir. La curiosidad solo puede llevarte hasta cierto punto, y después de ver todo lo que le pasó a la gente que leyó esa cosa, no me atrevía a arriesgarme. Sé lo que sea el tercer testamento, escucharlo parece bastante malo para la salud. Creo que ni siquiera merezco ser perdonado, si eso es lo que él me ofrece. Fue justicia poética que de todas las personas que lograron evacuar, yo no fuera una de ellas. Salir a pie no es una opción para mí. Aunque tuviera fuerzas para atravesar cientos de kilómetros de selva tropical, primero tendría que llegar a la valla exterior, y en las fosas químicas donde se deshicieron de los cadáveres se han incubado cosas extrañas. Montículos blandos de ceniza y huesos que cantan de vez en cuando, excitando a los pájaros del dosel para que levanten el vuelo y hagan extraños dibujos en el cielo. Si pueden cantar, deben tener boca, ¿no? Y si tienen boca, ¿qué más? Pienso en Coates, en qué tipo de manos se extenderían para arrastrarme a esos pozos podridos de carne muerta hace tiempo y ahogarme en inmundicia, y me estremezco. Podría intentar escabullirme, pero realmente no es seguro fuera del hospital. No es seguro dentro, para ser justos, pero ¿qué otra opción tengo? Al menos todavía hay electricidad, internet, comida para más de un siglo. Y las puertas de seguridad que mantienen todo por debajo del subnivel 1 firmemente cerrado. Mientras estoy ahí fuera, bueno. A veces veo cosas moviéndose rápidamente entre los viejos edificios. Los árboles tiemblan y se agitan, y donde ahora la jungla crece espesa y pesada contra una de las paredes de cristal del hospital, las enredaderas se retuercen y giran y deletrean extraños mensajes. Cierro los ojos con fuerza cada vez que tengo que pasar junto a ellas y, sin embargo, incluso a ciegas puedo oír cómo se tensan las espirales fibrosas mientras la empalagosa flora araña el cristal. Me desean. Hambre. Todos esos cadáveres que enterramos ahí fuera. Pudriéndose. Descomponiéndose. Contaminados con divinidad. Qué extrañas aguas fluyen por el suelo de este lugar. Nada me haría arriesgarme a abrir las puertas e intentar caminar entre esa vegetación. Puede que perdone, pero no creo que mis antiguos sujetos de prueba lo hayan hecho. Y en cuanto a lo de abajo, sabes que nunca lo conocí en vida. No sé de dónde lo sacaron, ni siquiera por qué.
Mi apuesta hizo enojar a la gente equivocada, le dispararon y se levantó. Tal vez le dispararon de nuevo y se levantó de nuevo. Tal vez lo hicieron 5 veces. 10 veces. 100 veces. No lo sé. En algún momento, alguien se dio cuenta de que tenían una anomalía entre manos. Tal vez no fui la primera persona que intentó abrirlo. Es raro, nunca nadie nos dijo quién era. Solo lo sabíamos. Pasarían años antes de que me preguntara quién fue su madre. Lo amaba. Lo crió. A menudo me pregunto si esta era la forma en que estaba destinado a ir. ¿O fue solo un accidente que se topara con las personas equivocadas en el momento equivocado? Vino el Mesías y lo primero que hicimos fue descuartizarlo. No me extraña que fracasáramos. Las cosas en el proyecto empezaron a ir realmente mal unos 6 meses después de la primera incisión. La alta rotación entre los investigadores era una cosa, pero resulta que muchos de los soldados tenían inclinaciones religiosas. No solo nosotros teníamos visiones y voces. En algún momento descubrieron de que formaban parte. A la agencia le gusta la compartimentación, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Después de que el elemento religioso se hizo evidente para los hombres sobre el terreno, las cosas empezaron a desmoronarse. Una cosa era controlar a los científicos, pero los guardias estaban armados. Cuando se rompieron con fuerza. La mayoría de sus restos están almacenados en el nivel más bajo, donde es más fácil mantener las cosas frías. Afuera hay un largo corredor que lleva a la cámara central. Enorme, lo suficientemente ancho como para conducir 4 o 5 coches uno al lado del otro. Y ahí fue donde el primer guardia se ahorcó. Bastante simple. Se lo llevaron a rastras y lo limpiaron. No fue mucho después de Coates. De hecho, fue uno de los hombres que me había salvado en la puerta. Pero muy pronto otros 2 tipos bajaron y se ahorcaron, y luego 5. Y luego 8. Y luego arriba, algunos tipos empezaron a volarse los sesos. En sus barracones. En las cantinas. Haciendo guardia en las puertas, mirando a la jungla, con un cigarrillo colgando de un labio. Parecía casi al azar, excepto que había un claro patrón de escalada. Cuando esos tipos empezaron a matar a sus amigos, se llegó al punto en que no podían enviar nuevos hombres lo suficientemente rápido para reemplazar las pérdidas. Una vez que eso sucedió, las órdenes comenzaron a perderse. Los trabajos empezaron a dejarse sin hacer. Un laboratorio fue cancelado porque el cuerpo de un sujeto de prueba se dejó pudrir durante un fin de semana y cuando abrieron la puerta ya había carne creciendo por las paredes. No había personal suficiente para ocuparse de ello, así que lo dejaron para otro día y siguieron adelante, pero se olvidaron de avisar al investigador que trabajaba allí, así que el lunes entró y se llevó una gran sorpresa. Debió de ser como meterse en una pared de masa fermentada. Solo puedo esperar que se asfixiara y fuera rápido, pero ¿quién sabe? No es como si esas cosas tuvieran reglas duras y rápidas. Por lo que sé, todavía está ahí, gritando por aire. Mientras tanto, en ese túnel, la gente seguía bajando y ahorcándose. Quiero decir, cada día me despertaba y estaba abajo unos cuantos investigadores y un par de guardias más estarían desaparecidos. La mayoría de las 600 personas desaparecieron en muy poco tiempo. Dios sabe cuándo la seguridad dejó de retirar los cuerpos. Una tarea más que se perdió en medio del pánico. Cuando llegaron las órdenes de evacuación, solo quedaban 100 personas. Calculo que unas 400 se suicidaron en ese túnel. Solo lo he visitado una vez desde que se cerró el proyecto. Solo tuve las agallas de ir a buscar una vez. Apenas salí con vida. Me sentí obligado a intentar enfrentarme a él. Para reconocer el papel que había jugado. Solo que eso significaba realmente llegar a la puerta al final del túnel que era, en este punto, negro como el carbón, excepto por mi antorcha. Y bloqueado casi por completo con cuerpos colgando. Tantos, tan juntos que no tenía ninguna esperanza de abrirme paso sin chocar con alguno. Me recordó a la selva, curiosamente.
a un espeso bosque claustrofóbico hecho de piel seca y ligamentos quebradizos. Diferentes colores y formas, y por supuesto diferentes niveles de descomposición. Algunos habían perdido la nariz, los labios y los ojos. Otros estaban un poco hinchados, pero seguían siendo reconocibles. No eran amigos, la verdad. No creo haber hecho ni un solo amigo en ese proyecto, sino colegas. Personas que estaban a mi cargo. Parecían tristes. Todos ellos parecían tristes. Deberían haber sido enterrados en casa con sus familias, pero en vez de eso estaban encerrados en el culo de ninguna parte. Por supuesto, puedes apostar tu culo a que la agencia se asegurará de que nadie sepa nunca la verdad. ¿Sabes que todavía tengo contacto con ellos? Todo lo que publico es revisado. Los bastardos arrogantes saben que nadie me tomará en serio. No hay registro de este proyecto en ninguna parte. Toda esa gente solo son fantasmas en un sistema demasiado grande para que una sola persona pueda seguirlo todo. ¿Sabes cuánta gente desaparece en Estados Unidos en un año? ¿Y en Europa? ¿O en todo el puto mundo? Dios, este proyecto era solo una gota en el océano. Quería ponerlo a dormir, para ver si podía obtener algún tipo de respuesta de él. Fue esa idea, tratar de obtener alguna resolución a esta pesadilla, lo que me dio fuerzas para empujar más allá del primer cadáver y adentrarme en aquel túnel. Me recordaba a cuando intentabas llegar a la parte delantera de un concierto, solo que el silencio era sepulcral y la gente a la que pasaba se balanceaba suavemente de un lado a otro. El sonido de lazos improvisados apretándose en la oscuridad. Creo que lo peor era la visión limitada. Mi luz no era más que un disco solitario y Dios, aquel lugar era negro como el carbón. Como la espeleología, solo que el suelo es resbaladizo y no tienes que preocuparte por un barranco. Me hizo pensar en estar en el fondo del océano. Con todos los cadáveres, la visibilidad nunca era más de un palmo por delante. Recuerdo que entré en pánico al darme cuenta de que podía darme la vuelta fácilmente y, bueno, ¿y si todas esas almas perdidas no me dejaban ir? ¿Y si acababa dando vueltas durante horas, incluso días? Dando vueltas y más vueltas. La pared más cercana podría estar justo ahí y yo no lo sabría. Solo huesos y dientes y costillas y entrañas colgando. Todo, frío al tacto. Helado. Obviamente era por eso que lo habíamos puesto allí abajo. El lugar estaba frío. Mi propio aliento visible en el aire. Pero los cuerpos eran como la carne que sacas de la nevera en un supermercado, y era jodidamente horrible. Los frescos eran los más difíciles de digerir. Un cuerpo muy podrido parece casi de utilería. No lo es. No me malinterpretes. Lo miras y tu cerebro te dice que no es de utilería. Pero es mucho más fácil convencerse de que es solo una cosa cuando no tiene piel ni ojos. Pero los frescos, a veces todavía tenían expresiones como la ira o la tristeza en sus rostros. Me hacían sentir observado, y el hecho de que estuvieran frías y resbaladizas por la condensación, cada vez que chocaba con una me costaba todo lo que tenía para no soltar un gemido. Y se movían. No se movían, no así. Pero no había corrientes de aire allí abajo. Estaba perfectamente quieto. Habían estado perfectamente quietos durante meses después de que el proyecto se cerrara. Y entonces llegué yo y los perturbé y fue como una cuna de Newton gigante. Un sistema estático en el que puse energía. Comenzaron a balancearse y girar y golpear. Golpeaba a uno y una fracción de segundo después me golpeaba a mí, empujándome contra la mejilla o el brazo mientras la inercia lo mecía de un lado a otro. 10 minutos después, demasiado lejos para volver atrás. Fue entonces cuando empezó la pesadilla. Empezó poco a poco. Perdí la capacidad de saber qué cuerpo estaba donde y cuáles se balanceaban por mis propios movimientos torpes. Y entonces, unos dedos me peinaron. Grité. Otro conjunto tocó mi barba. La cara. Me obligué a seguir adelante y empecé a establecer contacto visual con demasiados muertos como para que pudiera tratarse simplemente de un accidente. Sus expresiones cambiaron de hoscas y apáticas a furiosas y crueles.
sonrisas lascivas y labios curvados. Luego llegó la inconfundible sensación de que alguien me agarraba deliberadamente del brazo. Tuve que sacudírmelo, demasiado asustado para mirar atrás y enfrentarme a la posibilidad de ver a uno de ellos moviéndose y frunciendo el ceño. Empujaba sin cesar teniendo que sacudirme los dedos fríos del codo o del cuello. Tanteaban sin cesar, buscando cualquier cosa a la que agarrarse. Los agarres firmes me pellizcaban la grasa del vientre, los hombros, el pecho. Y luego empezaron a buscarme los ojos. En un momento dado cometí el error de gritar y un dedo helado de textura ligeramente peluda se deslizó hasta mi boca. El único alivio llegó cuando me arrodillé y me arrastré, mientras mi mente no dejaba de pensar en la terrible posibilidad de que realmente me estuvieran enviando en círculos una y otra vez. Y nunca me iban a dejar salir. Moriría allí abajo, en la oscuridad, asfixiado por sus manos podridas. Maldita sea, estuve a punto de rendirme. Cuando mi antorcha finalmente se posó en un espacio abierto, grité. Un sollozo húmedo de alivio y alegría, y mis músculos, revitalizados, trabajaron para sacarme de aquella horrible pesadilla y llevarme a la libertad. No paré hasta que me golpeé la cabeza contra una pared de acero con un ruido sordo y levanté la vista para ver la puerta de la cámara acorazada. Por fin. El lugar donde le habíamos congelado. Me levanté con la poca dignidad que me quedaba, me lavé la ropa y solo me arriesgué a echar una breve mirada atrás. Los cuerpos parecían inertes ahora, igual que antes de que yo entrara. Podría haberme engañado a mí mismo pensando que era mi imaginación, solo que la mitad de mi camisa estaba ahora hecha jirones en el suelo, y podía ver tiras de ella todavía apretadas en algunas de sus manos. Hice todo lo posible por serenarme y entré en la cámara acorazada. No lo habíamos dejado en muy buen estado. El plan era catalogarlo todo. Sí, habíamos extirpado las anomalías biológicas más llamativas, pero la carne restante, es decir, queríamos saberlo todo. Hasta el último capilar. Hasta la última célula. Lo queríamos grabado. Así que trajimos esta máquina especial. Funciona tomando un trozo de carne y cortando una capa de apenas 1 micrómetro de espesor y depositándola en un portaobjetos. Ese portaobjetos se digitaliza y luego se almacena en unidades especializadas de refrigeración en frío. Normalmente se utiliza con muestras no mucho más grandes que una patata, pero para él nos hicieron algo especial, su cuerpo, congelado. En posición vertical. Lo pusimos en la máquina donde trabajó creando aproximadamente una rebanada cada 3 horas. Solo que al final, bueno, primero nadie vino a llevarse las rodajas, así que se habían juntado en el suelo de abajo en un lío terrible. Y segundo, nadie se había molestado en comprobar si seguía muerto. ¡Qué estupidez! Por supuesto que volvió a la vida. Solo que esta vez no pudo salir de la cueva. A menudo me pregunto si le quedaba algo por decir. Pero para entonces la máquina había llegado a su nariz. Solo sus ojos y la parte superior de su cabeza mirándome, siguiéndome. Dios, hicimos un maldito lío de cosas, ¿no? Los romanos parecían gentiles en comparación. Caí de rodillas y supliqué perdón y lo peor fue que él me lo dio. Obviamente no verbalmente, pero no debería sorprenderte saber que él tenía otras maneras de poner pensamientos en mi cabeza. Estaba tan enfadado conmigo mismo que estaba seguro de que encontraría algún tipo de castigo esperándome, pero no fue así. Me perdonó, me dijo que me amaba. Después de todo lo que había hecho. Dios, eso fue lo que más me dolió. No lo merecía. Aún no lo merezco. Y luego me dio el tercer testamento, o más bien las notas de los acantilados. No lo suficiente como para volverme loco, pero lo esencial, por así decirlo. De todos modos, me volvió loco. Cuando terminé de sollozar en el suelo, levanté la vista y él se había ido. No quedaba nada. Solo cristales rotos y una máquina cortando aire vacío. Volver por los túneles no fue más fácil que entrar, pero apenas lo recuerdo. Perdí un par de semanas después de aquel viajecito al subsuelo, pero al final volví en mí, ahora permanezco en la superficie. He pedido que me rescaten,
pero la agencia cree que sirvo mejor a mi país quedándome donde estoy, asegurándome de que no se filtra nada más. Es jodido, pero creo que por una vez pueden tener razón. He considerado compartir lo que él me dio. Consideré incluso ponerlo en este escrito. Incluso podría ir a buscar el testamento completo y subirlo, pero eso implicaría leerlo y como dije, soy un cobarde y no quiero morir. Todo el que lo lee muere por su propia mano. Supongo que todo lo que puedo decir es, el tercer testamento, es algo así como una advertencia. Un esbozo de lo que se nos viene encima, tan malo que él vino a ofrecernos una salida. Una promesa de que hay otro lugar y un reconocimiento de que vamos a necesitarlo. Me hace pensar en Coates. El hombre más inteligente que he conocido, que su primera reacción al saber lo que está en camino fue tratar de diseñar algo para acabar con toda la humanidad. Dado lo que le hicimos, me pregunto si no lo merecemos. Antes de terminar el video quiero agradecerles a los miembros del canal por todo el apoyo que han dado, Ancísar Quintero y Germán Díaz. También quiero saludar a un amigo, Marcelo Orellana, quien tiene un canal de YouTube sobre blogs. Tendrán el link a su canal en la descripción del video. Por último quiero agradecer a mis suscriptores, ya somos 6.000 personas en esta hermosa comunidad. Todos ustedes que escuchan todas mis historias y dejan sus comentarios apoyando el canal, quiero que sepan que todo esto es gracias a ustedes. Los quiero.